Vamos a estar hablando del Dios que perdona. Es otro de los atributos de Dios. Vamos a conocer a ese Dios que perdona y que quiere que aprendamos a perdonar. Salmo capítulo 130, verso 1, ¿estamos? Dice a la letra: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si miraren los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Verso 4 nuevamente. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Sabe que el perdón, hermanos, es uno de los atributos o un atributo más de Dios? Y vamos a conocer ese atributo. Sí. Es un perdón, hermano, cual el hombre difícilmente podríamos llegar a conocer o llevarlo a la práctica. El perdón, hermanos, de una manera humana, o viéndolos en un sentido humano, habla de renunciar o abstenerse a la satisfacción de vengarse. Es no guardar rencor o conceder absolución de una pena y eximir a alguien de una obligación. Eso es lo que pudiéramos nosotros entender o hablar lo que es el perdón. Pero el perdón de Dios es más allá, hermano, de un simplemente decir perdóname. El hebreo en el cual fue escrito, hermanos, pertenecía a las lenguas semíticas, que era como el arameo y el siriaco y el alcaico. Estas lenguas, hermanos, pertenecían a lo que era el antiguo reino de Mesopotamia. Como sabemos, hermano, pues el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, pertenecía o salió, hermano, de aquel lugar de Mesopotamia y venían con esa cultura, o venían, hermanos, hablando ese lenguaje. Entonces el lenguaje hebreo antiguo, hermanos, es una de las lenguas que venía de Mesopotamia. En el arameo y el siriaco, hermanos, el perdón habla de verter o derramar. Como que ya me quedé un poquito más confundido. Bien, quiero explicarle todo esto, hermano, solamente para entender un poquito a dónde quiero llegar. Hay varios términos, hermano, de lo que se le habla o de lo que se puede señalar como perdón. Uno de los términos es también, hermanos, la palabra capar, que significa cubrir o expiación. También, hermanos, hay otro vocablo que es la palabra nasa, que significa quitar una culpa. Y hay otra más que es salash, que significa perdonar, y esa solo se usa en el perdón que Dios da. Quiere decir entonces, hermano, que hay varios términos con el cual nosotros podemos utilizar esa palabra perdón. Porque hoy día, hermanos, utilizamos esa palabra de perdón hasta para pasar a otro lugar. Ya no decimos con permiso, ahora decimos perdón, y voy abriendo lugar. Hay veces yo me equivoco en alguna palabra que yo iba a usar y en lugar de decir me equivoqué de palabra, digo perdón, quise decir esta palabra. ¿Se fija? O sea, la hemos usado en distinta connotación en cuestión a lo que estamos tratando o en el contexto que estamos hablando. Esto entonces, hermanos, nos enseña que en el Antiguo Testamento los que eran creyentes tenían la seguridad de ser perdonados por medio de un sacrificio que se hacía en el tabernáculo. Mire, los hebreos, vamos a decirlo así, el pueblo hebreo,
Para poder saber que había perdón para sus vidas o sus faltas, hermano, tenía que haber un derramamiento de sangre en el tabernáculo, lo que era el altar de bronce. El altar de bronce tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. Y hermanos, el sacerdote que estaba presentando el sacrificio, que degollaba aquel animal, aquella ofrenda, aquel hombre, hermanos, presentaba la sangre y la derramaba sobre un cuerno de aquel altar. Ya luego les presentaré, hermano, cómo se hacía todo esto. No quiero meterme mucho aquí. Entonces, aquel hombre, cuando veía que la sangre estaba siendo derramada sobre ese cuerno, él, hermano, sabía que su pecado estaba siendo perdonado. Pero era por medio de aquella práctica o aquella ceremonia o aquella liturgia que se estaba llevando, como él sabía que por medio de ese derramamiento estaba obteniendo el perdón de sus pecados que había cometido. Ahora, nosotros, hermano, para poder obtener un perdón, necesitamos entender cuál es la función, como les decía, de lo que es el tabernáculo. Pero el tabernáculo fue en el Antiguo Testamento, sí, claro que sí. Ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, en Hebreos capítulo 10, verso 12, dice algo importante, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no se necesita, hermanos, derramar sangre sobre un cuerno en un altar de bronce. Ya no se necesita derramar sangre en una cruz para poder sentir el perdón de Dios. Ya fue hecho ese sacrificio, hermano. Ahora, los sacerdotes del Antiguo Testamento que trabajaban haciendo esos rituales en el tabernáculo, todos los días estaban presentando sacrificio por los pecados del pueblo. Y una vez al año entraban, hermanos, al lugar santísimo. Ya después explicaremos todo esto. Pero cuando viene Cristo, solamente es una vez presentado ante la cruz del Calvario, muere por nuestros pecados, derrama su sangre. Ahora nosotros podemos venir a conocer el perdón de Dios por medio de su Hijo. En Romanos capítulo 5, verso 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué clase de pecado hemos cometido como para que Cristo haya tenido que morir por nosotros? El conocer a Cristo, el conocer de Dios y de sus atributos, que es el perdón, uno de ellos, ¿sabe qué, hermanos? Es para adorarle con libertad, para que usted venga y le sirva, para que usted no se limite, para que usted venga y alabe a Dios, hermano, en este lugar, y que salga de él, después de haberle cantado y adorado y haberle rendido, hermano, su vida, su alma, y haber recibido palabra de él. Ahora usted, hermano, pueda salir y testificar. Pero para ello, hermano, es necesario sacrificar nuestros cuerpos delante. Pero lo digo yo. El cristiano, el verdadero cristiano, es aquel, hermano, que da testimonio de lunes a sábado, no el domingo. El hecho de pasar aquí al frente, cantar, testificar y leer, más bien recitar el Salmo 119 de memoria sin respirar, o sea, en un solo suspiro, todo el Salmo 119, no quiere decir que somos bien espiritufláuticos, ni que vengamos bien llenos de unción y bastante fuá, y que podamos, no, hermano, olvídese de esas cosas. Eso hasta el diablo lo puede hacer mucho mejor que nosotros. El verdadero cristiano da testimonio el lunes hasta sábado. El verdadero cristiano, hermano, no es el que viene el domingo y levanta sus manos y que canta y que ofrenda y que diezma y que presenta, no sé, un agradecimiento en público. No, hermano, es aquel que sabe guardarse en lo íntimo, donde nadie lo ve, donde solamente Dios y Él conoce su relación. ¿Sí? ¿Qué es lo que somos entonces delante de Dios? ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios, hermano? Debido a todas las cosas que nos hacen, queremos, hermano, sacar esa frustración buscando a alguien más indefenso que nosotros
para causar ese daño que sentimos ante la impotencia de aquel que nos está dañando. Cuando nosotros, hermanos, deberíamos de practicar lo que es la regla de oro, de no hacer lo que nosotros no queremos que nos hagan. Pero no hemos recibido el perdón de otra persona. ¿Yo por qué tengo que perdonar entonces al que me ha dañado? Al que me ha ofendido, o a quien yo debería pedirle perdón. Aunque yo sé que no tengo por qué pedirle perdón, porque yo no causé ese dolor. Pero hay veces, hermano, que sin tener nada que ver, es bueno pedir perdón. Y aquella persona que perdona, ¿sí?, siendo la que causó el daño, a su tiempo, hermano, va a entender que hizo mal. Pero vaya, por una y otra, hermano, a veces nosotros cuando pedimos perdón, y esto es más difícil que perdonar, cuando pedimos perdón, porque al pedir perdón, hermano, doblegamos todo nuestro orgullo, doblegamos todo nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra vanidad, nuestra estima, o sea, todo, hermano, viene abajo cuando nosotros pedimos perdón. Perdonar tal vez sea un poco más fácil, pero pedir perdón, hermano, no cualquiera lo hace. Cuando no conocemos a Dios, así como vemos al hombre malo, al hombre de iniquidad, aquel que hace daño, aquel que fuma, que droga, que hace robos, que hace todo lo malo, así como vemos aquel, cuando nosotros no conocemos de Dios, aunque estemos en la iglesia, estamos igual de sucios que ellos. Hay que juzgar para no ser juzgados. Qué bonita excusa. ¿Sabe qué, hermano? Cuando no conocemos a Dios, nos pudiéramos justificar. Pero conociendo a Dios y conociendo sus atributos, ¿sabe qué? Yo creo que sí podemos decir, hay que juzgar con juicio santo. Pedir perdón es algo bien difícil, hermano. ¿Cuántas veces? Hermano, es que ya estoy cansado, son tantas veces que lo he tenido que perdonar. Hermano, si pusiera la hermana ya cuántas veces la he perdonado, pero ya no puedo, hermano. Pedro un día le dijo, hermano, a Jesús en el capítulo 18 de Mateo, verso 21, le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántas? Ahora, ¿cuántos necesitamos pedir perdón? Que nos hemos quedado callados y que la mente se nos ha ido hacia adentro. ¿Cuántos necesitamos levantarnos? Levantarnos y decirle: Señor Jesucristo, reconozco que te he faltado, que he fallado y que he pecado. Necesito tu perdón. Necesito ser perdonado para ser restaurado y cambiar mi vida. Necesito acercarme a ti. ¿Será que nada más uno o dos? ¿O cuántos podríamos levantarnos y pedirle perdón a Dios? ¿Por qué no se pide perdón uno al otro? ¿Por qué no nos pedimos perdón y hacemos las paces con Dios? ¿Por qué no nos ponemos a cuentas unos con otros? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es, pero qué necesario es. Cierre sus ojos. Cuando yo vine a ti, cargado de dolor, cuando clamé a ti, sediento